Bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Estamos avanzando poco a poco, estamos ya en el capítulo 19. Si han seguido estos estudios recordarán que en nuestras sesiones anteriores ya comenzamos a ver el juicio de Pilato, el juicio civil contra nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 19 de Juan, tenemos por delante los versículos 9 al 11, que abordan, entre otras cosas, un tema complejo que es el de la soberanía de Dios y cómo eso se entrelaza con el hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, muriera en una cruz. Vamos a ir hablando de todo esto y también de la autoridad de los hombres, qué responsabilidad tenían en todo lo que estaba ocurriendo. Bueno, hay temas, como digo, complejos que tendremos que ir reflexionando en ellos con calma. Vamos a comenzar leyendo los versículos en el capítulo 19. Vamos a comenzar por tomar un poco el contexto en el versículo 7, que dice así: Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vamos a dejar aquí la lectura. Como vemos, según acabamos de leer en el contexto anterior, vimos que los judíos habían acusado a Jesús finalmente de blasfemia cuando vieron que los otros cargos contra él, de sedición, en fin, de revueltas, no habían cuajado en la mente de Pilato, él los había descartado, así que directamente fueron a lo que era, por otro lado, la acusación real que tenían contra el Señor: blasfemia, porque él se hacía una y otra vez Hijo de Dios, lo que equivalía, como ya vimos, recordarán, a hacerse Dios. Ellos lo consideraban una blasfemia. Pero esto causó una fuerte impresión en Pilato, contra todo pronóstico. Algo había en Cristo, en el Señor, que le impresionó en los pocos minutos, en el rato que llevaba interrogándole, a tal punto que dio crédito a que eso pudiera ser realmente cierto. Así que el gobernador Pilato lleva nuevamente a Jesús dentro del pretorio para conversar con él a solas mientras los judíos quedan afuera. Y digo que todo esto realmente nos parece asombroso, porque en aquellos momentos, si logramos imaginárnoslo, ¿qué aspecto tendría el Señor Jesucristo? Después de haber sido azotado, después del tiempo que pasó allí con los soldados que se burlaron, que le golpearon, la cara hinchada, ensangrentada, desde luego no parecía, estaba muy lejos de parecer el majestuoso Hijo de Dios que él era en su gloria, muy lejos de eso. Sin embargo, aun en aquellos momentos tan difíciles, Pilato queda fuertemente impresionado. Había algo en el Señor que despertaba admiración, aun en sus horas, vamos a decirlo así, más bajas, de mayor sufrimiento, de mayor indignidad, cuando le trataron de esa forma tan cruel. Y que un hombre como Pilato, acostumbrado a interrogar a uno y a otro, quedara tan fascinado por la personalidad, por la persona del Señor Jesucristo, a nosotros que lo estamos viendo ahora a través de sus ojos, también nos deja fuertemente impresionados. Veamos entonces cómo continúa el interrogatorio. Versículo 9 le dice: Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Bueno, Pilato indudablemente estaba desconcertado. El hombre que tenía ante él era único. No había, nunca en su tribunal, él había juzgado desde luego a alguien como él. Y ya digo, había dado crédito incluso a la acusación de blasfemia que los judíos traían contra Jesús, algo impensable.
Es la única explicación que encontramos a esta pregunta que le hace, ¿de dónde eres tú? Porque por supuesto no está inquiriendo de qué ciudad, de qué aldea, de qué pueblo, de qué zona eres tú. No era esto lo que le interesaba. Eso ya lo había dilucidado antes. Cuando, recuerdan ustedes, le preguntó, cuando supo que era Galileo, lo mandó a Herodes. Ya sabía de dónde era. No era esto lo que le interesaba. Él buscaba una confirmación que surgiera de los propios labios del Señor Jesucristo y que le dejara claro si era o no era el Hijo de Dios tal como los judíos le estaban acusando. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Eres del cielo o eres de la tierra? Esta era la idea que había detrás de esta pregunta que Pilato le formula. Y debemos decir que la cuestión es fundamental para todo ser humano. ¿De dónde? ¿De dónde es Jesús? Juan el Evangelista, recordarán ustedes, cuando comenzó su Evangelio en el capítulo 1, nos ha estado diciendo que aquel verbo, que era Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero era Dios antes de hacerse hombre. Había estado en el seno del Padre durante toda la eternidad. De él había surgido todo el mundo, él lo creó, dice allí en Juan capítulo 1. Y ahora Pilato, un hombre pagano, totalmente pagano, llega a preguntarse si todo esto no sería cierto, mientras está interrogando al Señor Jesucristo. Y como digo, es una cuestión fundamental, porque si Cristo realmente había venido del cielo y era el Hijo de Dios, todo cambia por completo. Ya no se trata de un hombre con las mismas debilidades que todos nosotros. No. Un hombre que por muy sabio que fuera, pues al fin y al cabo acabará teniendo las mismas deficiencias, los mismos defectos, los mismos vicios u otros como el resto de la humanidad. Y eso le descartaría, por supuesto, para ser nuestro Salvador. Pero si él, además de ser hombre, su procedencia era del cielo, indudablemente esto lo colocaba en un plano totalmente superior al resto de la humanidad, al punto que le permitiría, por supuesto que sí, ser el representante de la raza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Así que el asunto no era pequeño, era importantísimo. Y ahora lo que ocurre nos sorprende aún más por esa misma razón, porque el Señor, a pesar de lo fundamental que era la cuestión, no le dio respuesta, nos dice aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dio respuesta a algo que era tan importante? Seguramente se debiera a la condición espiritual de Pilato en ese momento. Él ya había demostrado que no tenía interés en la verdad. Eso lo vimos, recuerdan ustedes, en el capítulo 18, los versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Ya le estaba diciendo que él venía de fuera, no de este mundo. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Es decir, dio la espalda a la verdad. Y no solamente hizo esto, sino que, aunque es cierto que estaba muy impresionado por Jesús, por la personalidad, por el talante, por quién era, por cómo se comportaba, aún así, ¿qué hizo con él? Bueno, lo declara inocente en varias ocasiones, pero lo hace azotar, permite que sus soldados se burlen y lo menosprecien y lo ridiculicen durante un buen rato, sin que él interviniera. Pilato había dejado claro que no tenía un gran interés en conocer la verdad. ¿De qué serviría entonces? Nos ponemos ahora en el lugar del Señor. ¿De qué serviría entonces hacer nuevas declaraciones de quién era Él? Lo único que le preocupaba a Pilato en estos momentos era librarse de los judíos o complacer a los judíos y librarse de Jesús, porque todo este caso no le gustaba en absoluto. Así que, si ese era todo su interés, ¿qué razón había para seguir dándole nuevos argumentos? Qué diferente habría sido, ¿no es cierto?, si en él hubiera un anhelo ardiente en su corazón por conocer honestamente la verdad. En ese caso, todo habría sido muy diferente. El Señor Jesucristo la habría guiado
al precio, costara lo que costara, le habría guiado para que conociera la verdad. Pero, como decimos, Pilato solamente quería escapar del dilema que tenía. Que quería saber, que quería librarse de un juicio que no le gustaba, que quería no tener un problema con los judíos. Ese era su dilema, pero no le interesaba la verdad. Además, qué difícil habría sido, me planteo, explicarle a un gobernador romano la relación que el Señor Jesucristo como Hijo de Dios tenía con el Padre Celestial. Habría que haberle dado muchos razonamientos, muchos y complejos. Y eso a un hombre que por un lado ya decimos no tenía la disposición de conocer la verdad, pero por otro hablaba un lenguaje totalmente diferente. Él se había educado en el paganismo, en el mundo de la mitología griega, romana. Qué difícil resultaba en ese momento encontrar un punto común en el que poder empezar a hablar el mismo lenguaje para llegar a alguna conclusión entre Pilato y nuestro Señor Jesucristo. Supongo que a ustedes, cuando han intentado compartir el Evangelio con las personas, estoy convencido que en algún momento les ha ocurrido esto mismo. Que se han encontrado con personas que su mente, su corazón, su voluntad están tan cerrados por el pecado que ya no hay nada que les podamos decir que logre impactarles, que logre tocar sus corazones, mover de alguna manera las fibras de su corazón para que lo que les decimos tenga sentido para ellos y que dé lugar al comienzo de un cambio. No sé si le ha pasado a usted, a mí desde luego sí me ha pasado y más de una ocasión. Hablar con personas que llega un momento que estamos hablando dos lenguajes completamente diferentes, que estamos en puntos tan distintos que no hay ya conexión, que no hay manera de atraer a la persona a la grandeza, a la belleza del Evangelio y de la persona de Cristo. Todo eso es triste, y lo experimentamos desgraciadamente con frecuencia cuando hablamos del Evangelio. ¿Dónde surgía el problema de Pilato? Bueno, esto se había originado porque no había estado de acuerdo, no había querido actuar de acuerdo a la luz que Dios ya le había revelado. El Señor le había dicho que había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad, hemos leído. Y él dio la espalda a la verdad. Y no actuó coherentemente con la luz que tenía. Ya hemos dicho, azotó a Jesús, se burló de él o permitió que se burlara. Entonces, en ese caso, el Señor ya no estaba dispuesto a darle más explicaciones. Era exactamente el mismo punto al que tiempo antes habían llegado los judíos, especialmente sus dirigentes. Recuerdan ustedes en el capítulo 10 de este Evangelio, versículos 24 y 25, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ellos habían tenido la posibilidad de examinar las obras del Señor y no habían querido hacerlo. Así que ahora le preguntan, dinos si eres el Cristo. No, ya tienes la evidencia, examínala. Cuando la persona no quiere recibir a Cristo, ni tampoco recibe las evidencias que Él nos ha dejado, ¿qué se puede hacer? El Señor no les contestó directamente, igual que está haciendo aquí con Pilato. Al final esto es lo que queda, sus obras. Porque además es que el Señor quiere promover en nosotros una fe racional. Aquellas personas que creen que la fe es un salto en el vacío, un salto intelectual, un suicidio intelectual, sin saber a dónde se va a llegar, esto nada más falso que eso. La fe, ante todo, es racional. Es solamente para personas razonables. La fe implica razonar. Él, fíjense, en ese pasaje o aquí, hay dos personas, bueno, un grupo de personas, los judíos de aquí, Pilato, que están preguntando. Y el Señor les remite a sus obras, lo que implica que ellos tienen que hacer un ejercicio de análisis y después sacar conclusiones propias. Y a partir de ahí moverse y tomar una decisión. Eso es una fe razonable.
Y esto es lo que el Señor espera y desea de cada uno de nosotros. Y coloca delante de nosotros esas evidencias. Pilato las tenía, no en la misma medida que la habían tenido los judíos, pero las tenía. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar esas evidencias y analizarlas. Cada persona, todos los seres humanos tienen que hacerlo. Yo sé que en muchas ocasiones la gente piensa en eso, en la fe, como algo que surge de manera, o la tienes o no la tienes. No es eso. Personas que nos dicen, especialmente nuestros amigos católicos, les predicamos el Evangelio, ¡ay, qué fe tienes tú! ¿Cuánto me gustaría tener una fe como la tuya? Si eso fuera algo que, no sé, que te toca en un sorteo y tú la tienes y el otro no la tiene. No se trata de nada de todo eso. El Señor deja evidencias para que el hombre que tiene capacidad intelectual, es cierto que dañada por sus pecados, esto está fuera de toda duda, pero que todavía conserva esa capacidad y ayudado por el Espíritu Santo que lo convence de las cosas, tiene que razonar sobre todo ello. Y bueno, pues hay que exhortar a las personas a que analicen las evidencias. Cuando llegan a ese punto en que ya no quieren creer en Cristo, bueno, analice usted, incluso antes de creer en Él. Por supuesto, eso es importante. Si usted ha hablado con alguna persona alguna vez, ellos nos tratan a veces como si fuéramos ignorantes, crédulos, personas que, en fin, que es difícil mantener con nosotros una conversación racional y todas esas cosas. Yo sé eso, ¿no? Pero cuando les preguntas, oiga, ¿y usted ha analizado objetivamente, de manera honesta, las evidencias que Cristo ha dejado para que usted crea en Él? Te dicen, ¿qué evidencias? ¿Qué evidencias? Es algo que les sorprende, pero es algo que tenemos que hacer notar. Cristo ha dejado evidencias suficientes para que cualquier persona que racionalmente y honestamente se acerquen a Él puedan conocerle de verdad. Pero ya digo, tanto Pilato como antes las autoridades judías habían tenido todo eso y lo habían rechazado. No tenían interés en la verdad. ¿Y qué les quedaba? Pues les quedaba un camino muy, muy peligroso, muy, muy peligroso. Porque cuando Dios nos habla, Dios nos deja evidencias y no las queremos recibir ni analizar, al final Dios deja de hablarnos, deja de respondernos, se aparta de nosotros. Miren ustedes en Proverbios, en el capítulo 1, versículos 24 al 31, es cierto que allí la cuestión tiene que ver con la sabiduría, pero bueno, está muy íntimamente relacionado con todo esto también, porque al fin y al cabo el principio de la sabiduría es el temor del Señor, eso lo sabemos bien, ¿verdad? Y aquí, aunque habla de la sabiduría, habla de este conocimiento de Dios que nos llega a nosotros, que nos hacen realmente diferentes sabios, ¿no? Miren en Proverbios capítulo 1, versículo 24, para que vean este efecto, este camino peligroso que ellos estaban caminando ahora. Dice Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron el consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Fíjense esta respuesta de Dios cuando las personas no quieren conocerle. Esto es lo que les había pasado a los judíos, lo que ahora le empezaba a ocurrir también a Pilato. Pilato, como todos los hombres, tuvieron un día de gracia, una puerta abierta delante de ellos mismos. Pero se negaron a entrar por ella. Eligieron sus propios caminos pecaminosos, sus propias ambiciones personales, lo suyo en lugar de lo de Dios. Y la puerta no va a estar siempre abierta. Llegará el momento, dice el Señor, que se cerrará.
y tal vez nunca más se vuelva a abrir para algunas personas. Por eso hay que escuchar lo que una y otra vez, porque hay muchas ocasiones en que la Biblia enseña este mismo principio, que cuando las personas no escuchan, cuando ignoran lo que Dios les ha dicho, Dios se aparta de ellos. Y a veces se aparta para nunca más volver. Déjalos, le dice Dios a varios profetas, déjalos. No han querido escuchar, déjalos, no les sigas hablando. Esto es de parte de Dios, es más serio de lo que parece, ¿eh? Es más serio de lo que parece. Como dice el Señor, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hay un grave peligro en escuchar la voz de Dios y mostrarse indiferente, no hacer caso a todo ello. Continuamos con nuestro texto y vamos ahora ya a los versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vamos a tratar distintos aspectos relacionados de alguna manera con la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios junto con la autoridad de los gobiernos humanos. Es un tema complejo, pero al que debemos dedicar algún tiempo, por lo menos a dar algunas pinceladas. En primer lugar, hablemos de la autoridad de Pilato. Pilato, que ya hemos visto, tenía ante sí a un reo muy inusual porque todos en esos momentos, cuando estaban ante él, que era el juez, procuraban por todos los medios liberarse y hablaban y pedían clemencia y otras mil cosas. Y aquí el Señor no hace nada de todo eso, por el contrario guarda silencio. Y Pilato se mueve entre esas dos impresiones, por un lado asombrado y por otro lado indignado. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder para soltarte o para condenarte? Forzándole a hablar, forzándole a dar una contestación. Pero el Señor está tranquilo en todo momento y esto es lo que a Pilato no deja de asombrarle. Por otro lado, que Pilato pues se pavonea en aquel escenario alardeando de su autoridad, lo cierto, y esto es lo que el Señor le quiere hacer entender también, lo cierto es que era un esclavo. ¿Un esclavo de qué? Bueno, de sus propias pasiones para empezar, de sus ambiciones personales para continuar y del temor a los judíos para finalizar. Porque si él hubiera sido honesto, y pienso que en su corazón, en el fondo lo sabía, que esos alardes de autoridad de los que presumía eran todo mentira. Porque si fueran verdad, que él podría hacer lo que quisiera con Jesús, soltarle o crucificarle, desde el momento que ha estado diciendo ya en varias ocasiones que lo considera inocente, ¿por qué no lo soltó? Pues no lo soltó porque no tenía la libertad para soltarlo, porque le estaban presionando y era esclavo de sí mismo, de sus propias pasiones y deseos y preferencias. Este Pilato se parece tanto a algunas personas que conocemos que alardean también de libertad. Yo puedo dejar eso, ese vicio, esa cosa cuando yo quiera. Bueno, pues déjalo. Pero es que no quiero. ¿No ves? No quieres porque estás esclavizado por tu propia voluntad pecaminosa, porque ha arraigado tanto en ti el vicio que ya te tienes atado y bien atado. Necesitas la ayuda del Señor para ser liberado de todo eso. Pero ellos, como aquellos judíos antes, ¿no? Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Jamás hemos sido esclavos de nadie. Eran esclavos, como dijo él, el que hace pecado, esclavos del pecado. Pero no solamente eso, eran esclavos también de los romanos que los tenían allí mismo. Qué fácil es ofuscar la mente, cerrar la vista, no ver nuestra realidad. ¿Y cuántas personas hay en este mundo que alardean de falsa libertad como Pilato y son igualmente esclavos de mil y una cosa? Como dice, creo que es el apóstol Pablo, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Y así hay muchas personas en este mundo, en el día de hoy también. Este tipo de orgullo de Pilato, con el que se pavoneaba allí,
Es típico a veces de los gobernantes, y cuanto más poder tienen, más vanidosos se vuelven. Pero les convendría recordar aquello que Daniel, el profeta Daniel, le dijo a Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor tuvo aquel sueño que él no sabía. En el capítulo 4, versículos 29 y 32, al 32, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Aquí entonces tenemos esta declaración tan formidable de Dios a Nabucodonosor, ese gran rey. Pocos reyes han tenido tantísimo poder sobre tantas personas, territorios, bestias incluso, dice la palabra, como Nabucodonosor. Sin embargo, pues aquí se le dice: mira, tú te enseñoreas, te vanaglorias de tu autoridad y no te das cuenta que es una autoridad que te ha sido dada por Dios. Lo ignoras, crees que surge de ti mismo, pero no. Que surge de tu habilidad para conquistar, para imponer tu poder aquí y allí. No, surge de Dios. Y cuando él piensa que es independiente, Dios le muestra un juicio muy severo, y Nabucodonosor pienso que reaccionó finalmente muy positivamente, y él da gloria a Dios y dice: a él le corresponden, de él es el reino, la gloria, el poder, le corresponde a él. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: Dios es la fuente de toda autoridad. El Señor no le había contestado cuando antes le había preguntado: ¿de dónde eres? Ahora, sin embargo, rápidamente aclara este concepto equivocado que Pilato tenía. Inmediatamente: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. La autoridad de Pilato, por lo tanto, estaba limitada por un poder superior. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Pilato tenía una autoridad limitada por alguien superior. Y no era como él pensaba el emperador en Roma, Tiberio, sino era el Dios del cielo. Fíjense nuevamente Daniel, lo que dijo al respecto, en Daniel capítulo 2, versículo 20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Así que está claro que la autoridad surge directamente de Dios. Él es el que la da, Él es el que la limita en la medida en que Él considera oportuno en cada caso. Por lo tanto, en estos pasajes estamos contemplando dos esferas de autoridad: la humana y la divina. Y se establece una relación entre ambas. La autoridad que cualquier gobernador de este mundo tenga proviene de Dios, no de la persona en sí mismo. Usted piensa en el gobernante de este mundo, el más poderoso que haya, o los más poderosos que hayan. Piense en lo que quiera, en los que quiera. Y no tienen autoridad, aunque usted a primera vista, viendo esa aureola que a veces, ese glamour con el que se rodean o quieren hacernos creer que tienen, en fin, esa autoridad no surge de ellos. Ellos no tienen nada diferente de lo que usted tenga, son hombres, nada más que hombres. Su autoridad surge porque Dios se la ha dado. Y esto puede sonar extraño, porque hay gobernantes en este mundo realmente malos, seguramente no peores que Pilato o que Tiberio en Roma. Y si ellos tenían autoridad, insisto, es porque Dios se la había dado. Por ejemplo, Tiberio en Roma, el César, ¿por qué tenía autoridad sobre Israel? ¿Porque sus legiones eran más fuertes? No, porque Dios le había dado esa autoridad. De hecho, ya nos dice la palabra de Dios que fue
en respuesta a un juicio de Dios contra su pueblo porque se habían obstinado en seguir el camino de la idolatría, de irse detrás de otros dioses, de ignorar la palabra revelada de Dios. Por eso Tiberio tenía autoridad sobre Israel. ¿Por qué Pilato tenía autoridad sobre el Señor Jesucristo? Por la misma razón. Porque le había sido dada desde arriba. Y la autoridad que Pilato tenía sobre el Señor estaba limitada por Dios mismo. No podría ir más allá de lo que Dios le permitiera en cada momento. De hecho, nadie podría haber hecho absolutamente nada contra Cristo si Dios no se lo hubiera permitido. Eso estaba fuera de toda duda. De hecho, en estos momentos, aunque el Señor Jesucristo estaba allí como el reo, como el acusado, el condenado finalmente, Él tenía más autoridad que Pilato. Pilato no lo sabía, pero Él la tenía. Él lo había dicho. ¿Recuerdan ustedes? En Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder o tengo autoridad para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La autoridad de Cristo, en tanto que el Hijo de Dios estaba muy por encima, infinitamente por encima de la autoridad de Pilato. En tercer lugar, hemos hablado de la autoridad de los gobernantes humanos, pero también debemos de hablar de la responsabilidad que tienen ante Dios los gobernadores de este mundo. Porque el hecho de que Dios les haya dado autoridad no quiere decir que todo lo que ellos hacen cuente con la aprobación divina. Es verdad que Pilato podía actuar tomando ciertas iniciativas, ciertas decisiones, dentro de los márgenes que Dios le había establecido en su soberanía, pero finalmente tendría que dar cuenta de sus actos ante una autoridad infinitamente superior, la de Dios mismo. No, bueno, sí, también ante Tiberio en Roma, y era un hombre especial este Tiberio, pero por encima de Tiberio tendría que dar cuentas al Dios del cielo. Y esto hay que recordárselo una y otra vez a los gobernantes de este mundo que en muchas ocasiones, con demasiada frecuencia, toman decisiones sobre la vida de otras personas injustas que traen dolor, miseria, muchas cosas, pobreza y otras 1000 cosas, sufrimientos a las poblaciones que son gobernadas por ellos. Se creen que están por encima de toda la ley y de toda autoridad, pero no es cierto. Que sepan cada uno de ellos que finalmente un día tendrán que dar cuentas ante el Dios del cielo, y Dios les juzgará con justicia y también con dureza, porque les ha dado mucho y les va a pedir también, sin duda, mucho. Será un caso, sería algo que ellos tendrían que reflexionar antes de que llegue ese momento y cambiaran de actitud cuando están siguiendo esos caminos. Se sienten invulnerables, intocables cuando están en su sillón presidencial y no se dan cuenta de que hay un Dios en el cielo al que están ofendiendo cuando tratan mal a las personas, que les va a juzgar. Esto está fuera de toda duda. Ahora, cuando estamos en este punto, cuando hablamos de la soberanía, de la autoridad, de la libertad humana, los comentaristas calvinistas reformados, ellos tienen su propia interpretación de estos versículos, que desde luego no es exactamente como lo estamos exponiendo aquí. Ellos ven estos versículos y piensan que Pilato no tendría absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada por su propia voluntad, porque él había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para hacer exactamente lo que estaba haciendo. Uno de ellos dice: Dios había decretado desde toda la eternidad que Pilato debía sentenciar a muerte a Cristo, y por lo tanto ni todos los poderes de la tierra y el infierno combinados podrían frustrarlo. Ahora, esto nos lleva a algunas cuestiones realmente complejas. Si Pilato había sido predestinado para hacer esto, Judas había sido predestinado para entregar a Cristo, los gobernantes judíos habían sido predestinados para llevar a Cristo allí,
y todo eso era porque era la voluntad de Dios y así Dios lo había determinado de antemano, nos preguntamos entonces por qué Dios les pide responsabilidades y les pide cuentas. En realidad, si uno lo piensa bien, este planteamiento a mí siempre me ha parecido que tiene grandes lagunas. Porque si uno lo piensa bien, ¿qué es el pecado? Bueno, pecado es ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios los había predestinado para que hicieran esas cosas, no estaban pecando, porque estaban haciendo exactamente lo que Dios había predestinado desde antes de la fundación del mundo, antes de que ellos hubieran hecho bien o mal, Dios los había predestinado para ellos. Así que ellos no estaban pecando, si esa fuera la interpretación correcta, porque única y exclusivamente estarían haciendo lo que Dios les había mandado y lo estarían haciendo a la perfección. Habría tal vez hasta que premiarles por su fidelidad en cumplir lo que Dios les había determinado hacer. No hay aquí pecado. Y así ocurriría con todas las demás cosas. No habría responsabilidades. ¿Por qué responsabilizar a alguien de algo que no tiene libertad para tomar una decisión diferente? El único responsable sería aquel que hubiera decretado su comportamiento. Si ellos eran personas totalmente dirigidas en todos sus movimientos por el Dios del cielo, ¿qué responsabilidad tendrían? Yo creo que lo que Dios había predestinado, evidentemente lo dice la Escritura, es que Cristo había de morir. Pero que las personas desde antes de la fundación del mundo habían sido determinadas para hacer ciertas cosas y no tenían otra opción, creo que está fuera de lo que la Biblia dice. Nos gustaría escuchar una explicación diferente de los calvinistas cuando tratan este asunto y no apelar siempre al misterio. Es que eso es un misterio que nadie puede resolver. Yo creo que es un misterio que ellos crean porque entienden incorrectamente cosas de la palabra de Dios. Y en tal caso, en la Biblia un misterio es algo que antes estaba oculto y ahora ha sido revelado. No es algo que está oculto y que nadie sabe lo que es. Así que tampoco nos convence mucho ese argumento. Pero bueno, esto lo digo para prevenirles porque hay cada vez más personas que creen estas cosas y que aceptan conceptos sin saber, sin entender las implicaciones últimas que al final tienen. Porque hay cierto calvinismo que es muy atractivo, vamos a decir, muy comercial, pero cuando uno piensa en las implicaciones que tiene las afirmaciones que ellos hacen, uno dice, pero entonces ¿a dónde llegamos? ¿A dónde nos lleva todo esto? Por eso luego hay muchos calvinistas que saltan del tren en marcha al tercer punto y medio, al cuarto punto, no llegan al final del trayecto porque se van asustando cada vez más. Es que es más complejo de lo que parece. Bueno, otro punto más importante y práctico también para nosotros. ¿Deben los cristianos respetar la autoridad de los gobernantes humanos? Hay autoridades civiles, como decimos, que son tan claramente inmorales y malvadas. ¿Debemos de obedecerlas también? Pilato había demostrado ser realmente muy, muy injusto. Fíjense lo que había hecho. Reconocer que Jesús era inocente y al mismo tiempo azotarlo, burlarse de él. Bueno, eso eran crímenes contra todos los derechos humanos. No se saltó ni uno solo, los transgredió todos. ¿Y cuántas veces habría hecho cosas similares? Finalmente condenaría al Señor a la cruz de una forma totalmente injusta. ¿Tenía autoridad realmente Pilato? Bueno, aquí lo que nos sorprende es que el Señor Jesucristo reconoció su autoridad. Ninguna autoridad tendría si no te hubiera sido dada del cielo, de arriba. O sea, que reconoce que tiene autoridad en los asuntos temporales de este mundo. Por lo tanto, la conclusión sería, aunque no nos gusta evidentemente, que debemos de sujetarnos a las autoridades civiles. Esto abundó en ello el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Cuando hablo de estas cosas, yo sé que hay muchos creyentes que no les gusta, sobre todo aquellos creyentes, y lo entiendo, y empatizo con ellos, creyentes que viven en países donde sus derechos como ciudadanos han sido vulnerados de una manera escandalosa y, en fin, les parece que sufren injusticias tremendas y tienen toda la razón. La misma que podría tener el Señor si se hubiera quejado de Pilato en esos momentos, porque era igual de injusto. Pero miren lo que dice Pablo cuando escribe a los romanos. Romanos, en Roma,
bajo la autoridad del César, un César que ya sabemos, bueno, bajo su gobierno se condenó, se crucificó al Señor Jesucristo, era grave, ¿no? Pero miren, Romanos capítulo 13, versículos 1 al 6, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El argumento es claro. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, no obedecer a esas autoridades implica necesariamente resistir a Dios. Los gobernantes de este mundo, dice Pablo, deben de ser respetados. Y aunque no nos guste, debemos de obedecer y respetar la autoridad civil, aun cuando no estamos de acuerdo con sus políticas. Por ejemplo, se nos dice aquí, en el último versículo que hemos leído, el versículo 6, dice que debemos de pagar nuestros impuestos. Tal vez vamos a pagar los impuestos y decimos, pero es que utilizan el dinero que pagamos nosotros, que nos quitan de nuestros impuestos, los utilizan de una manera tan injusta, tan malísima. No debemos de pagarlo porque no son justos, no es justo el uso que les dan a ello. Bueno, solamente debemos de pagar tributos cuando estamos de acuerdo con el uso que le van a dar, dice Pablo. No. Y esta fue también la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando llegan a Pedro, los que cobraban el impuesto del templo, dice, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Y dice Pedro, sí. Y luego en casa le pregunta al Señor, ¿qué? Y entonces el Señor le dice, vete al mar, echa el anzuelo, sacarás un pez y allí habrá para que pagues tú y para que pague yo. Para que paguemos, dice el Señor, mi impuesto y tu impuesto, el tributo tuyo y el mío, al templo. ¿Estaba el Señor Jesucristo de acuerdo con lo que se hacía en el templo? ¿Con lo que los sacerdotes hacían en el templo? Evidentemente no. En 2 ocasiones, al principio y al final de su ministerio, el Señor entró en el templo y desalojó aquello de las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, ovejas, todo el ganado, y los echó fuera. No estaba de acuerdo, evidentemente, con el uso que los sacerdotes estaban haciendo con el dinero, con la gestión que hacían del templo. Y para ello necesitaban el dinero de los tributos. Pero el Señor pagó ese tributo. En otra ocasión le preguntaron los fariseos y los herodianos, ¿es lícito pagar los impuestos al César o no? Y él, ¿qué contestó? Bueno, esa célebre frase que todos recordamos, dad al César lo que es del César. Y allí la imagen que le mostraron tenía la imagen del César. Sí que estaba diciendo, dad al César el impuesto. Hay que pagar tributos independientemente del uso que se le vaya a dar a ese dinero. Es nuestro deber, es nuestra obligación, dice el Señor. Y esto ya sé que despierta mucha oposición, incluso dentro de los propios cristianos, yo lo sé. Pero yo lo que les pido es que comprueben, por favor, en la palabra de Dios si esto es lo que Dios dice o no lo dice. Luego usted estará de acuerdo o estará en desacuerdo, pero si la palabra de Dios lo dice, yo lo tengo que enseñar, lo debemos de enseñar. Y es más, usted debería de obedecerlo, pero eso ya cada uno es responsable de sus propios actos, como estamos diciendo. Los cristianos debemos de ser respetuosos con las autoridades existentes. Debemos de ser respetuosos con las autoridades que tenemos. Ahora bien, en países donde existen democracias, por supuesto, pues tenemos la
la ocasión de votar buscando opciones que puedan servir para quitar a aquellos gobernantes que dictan leyes injustas, por ejemplo. Eso lo debemos de hacer. Aunque tal vez haría falta un poquito más de cultura democrática para esto, porque muchas veces al final, aun en países que parecen muy sofisticados y con democracias muy avanzadas, al final compran nuestros votos con dinero. Ahora en España, dentro de unos pocos días, vamos a tener elecciones municipales y de repente tienes las calles todas en obras porque hay montones de dinero para arreglar las calles. Han pasado 4 años que casi no han hecho nada, pero ahora un montón de obras. O empiezan a dar subvenciones y dinero regalado a personas de tal o de cual ámbito, de tal sector. Y es una forma con dinero público de comprar los votos para que el gobernante siga estando en el gobierno. Y deberíamos de ser un poco más consecuentes a la hora de votar, no solamente quién me va a dar más a mí, sino qué es lo que este país necesita desde una perspectiva cristiana, bíblica, cuál es la mejor opción, bien que todas son malas evidentemente, pero cuál es la menos mala, cuál puede favorecer en algo, en alguna medida, la gobernabilidad, el rumbo que vaya a tomar este país. Pero desgraciadamente muchas veces cuando las personas van a votar, en lo único que piensan es qué gobierno me va a favorecer más a mí, independientemente de lo que luego hagan en otro montón de cosas. Y eso creo que es un error terrible. Ya digo, debemos de recordar que los gobernantes han sido puestos por Dios. Pero esto implica también otra cosa, y es que cualquier gobierno de este mundo tiene un gobierno que está por encima, que es el de Dios. ¿Y qué ocurre cuando entran en conflicto? Cuando se dictan leyes y cosas que entran en oposición lo uno con otro. Bueno, la cuestión es fácil de dilucidar. Como el gobierno de Dios está por encima, nosotros siempre tendremos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es exactamente lo que el apóstol Pedro les dijo, bueno, y los otros apóstoles dijeron al Sanedrín, que los habían reunido allí, amenazándoles y tal, para que no predicaran en el nombre del Señor. ¿Qué dijeron ellos? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo pueden ver en Hechos capítulo 5, versículo 29. Es verdad que en la mayoría de los casos el cristiano no debería tener problemas para obedecer a las autoridades humanas, pero es verdad también que se pueden dar casos de este tipo, como el que vemos aquí, lo que ocurrió con los apóstoles, y en ese caso sí que tenemos que desobedecerles. Desobedecerles incluso aunque eso implique sufrir pérdidas personales del tipo que sea. Cuando dictan leyes que nos obligan a hacer cosas que son anti Dios. Es verdad que en la mayoría de los casos, bueno, pues los gobiernos de este mundo promueven o promulgan leyes que no, que en fin, que son malas, que son contra la palabra de Dios, pero no nos obligan a cumplirlas. Por ejemplo, en España hay una libertad enorme para abortar. Nosotros sabemos que el aborto, desde una perspectiva médica y científica, lo que hay en el vientre de una madre es un bebé, un niño. A mí me ha hecho mucha ilusión siempre cuando yo he tenido hijos, ahora cuando estoy teniendo nietos, me dicen, papá, ya he ido al médico, me ha hecho una ecografía, ya sé que va a ser niño, que va a ser niña, ya hemos visto, le hemos escuchado latir el corazón, bueno, y tiene 3 meses y poco, 4, y claro que es un ser humano. Entonces el aborto desde esa perspectiva es un asesinato, aunque lo queramos llamar de cualquier otra manera, pero si lo que hay es un ser humano con un ADN ya totalmente que determina cómo va a ser esa persona humana, etcétera, etcétera, eso está mal. Bueno, pero esas leyes no nos obligan a cumplirlas, es decir, no me obligan a abortar, otra cosa sería que me obligaran a abortar. Hay países, por ejemplo China, pues no sé ahora cómo están con la política del hijo único, pero obligaban a abortar a mujeres. Bueno, pues en ese caso tendrían que negarse a ello y eso les traería graves problemas, sin lugar a dudas. Pero
Ya digo, en la mayoría de las ocasiones son simplemente que hay leyes que son totalmente injustas, pero puesto que a nosotros no nos obligan a nada, no tendríamos por qué desobedecerlas. Pero, ya digo, podría ocurrir que haya disposiciones por parte del gobierno que sí que nos obliguen a otras cosas. Recuerdo haber leído durante el régimen nazi alemán que pues dictaron leyes que requerían que los ciudadanos no tuvieran ningún trato con los judíos y que los entregaran para ser oprimidos y asesinados en muchos casos. Bueno, un cristiano en aquella época no debería de hacer caso a esa ley, debería de desobedecerla porque era algo injusto. Entregar a personas por el hecho de ser simplemente judíos de una raza, de una religión, entregarlos a un gobierno que quería exterminarlos, pues muchos cristianos se negaron a hacerlo. Desgraciadamente otros cristianos, tristemente, pues también los entregaron y otros muchos guardaron silencio con todas las barbaridades que el régimen nazi hizo. En nuestros días, ¿qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, hay ciertos países donde ahora se nos prohíbe a los cristianos o se nos intenta prohibir a los cristianos decir que ciertas actitudes, por ejemplo, ciertas conductas sexuales son pecaminosas desde la perspectiva bíblica. Y nos dicen, no, usted no puede decir eso. Bueno, pues tendremos que decirlo. Ahí sí que seguramente la palabra de Dios está por encima de los gobiernos de este mundo y tendremos que decidirnos por ella en lugar de por lo que nos digan aquí. La palabra de Dios siempre está por encima. Entonces, bueno, en la mayoría de las ocasiones, seguramente el cristiano en su vida normal no tendrá inconvenientes en obedecer a sus autoridades, es lo lógico, es lo mejor, es como este mundo vive de una forma civilizada y ordenada, que de otra manera sería un auténtico caos, pero ya digo, puede haber ocasiones en las que las cosas requieran de ciertos planteamientos alternativos. Otro punto más en relación a este tema del que estamos hablando, que surge de aquí, de este pasaje, es que vemos diferentes grados de responsabilidad. Le dice el Señor a Pilato, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bueno, esto viene un poco también a colación de esa jactancia de Pilato. No sabes que tengo poder para condenarte y poder para librarte. Y ahora lo que el Señor le está indicando es que tiene menos poder del que él creía. Que de hecho había alguien que tenía mucha más responsabilidad en lo que estaba ocurriendo allí. Y por eso, porque tenía mayor responsabilidad y estaba incumpliéndola, tendría también igualmente mayor pecado. Con esto, desde luego, no estaba exculpando a Pilato de su responsabilidad. Estaba diciendo que tenía menos responsabilidad y por lo tanto un castigo menor que aquellos otros que tenían mucha más responsabilidad porque habían tenido una parte mucho más activa en todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, lo que nos preguntamos es ¿a quién se refería Jesús? Y surgen varios nombres rápidamente en nuestra cabeza. Por ejemplo, Judas, el que le entregó. Bueno, además es que fue conocido así, ¿no? El que le entregó, el que le entregaba. Aparece una y otra vez con esa definición. Indudablemente, él fue el que guió a los soldados judíos, de los alguaciles del templo, incluso al tribuno con una parte de soldados romanos, fue el que los guió hasta el huerto donde estaba Jesús para ser arrestado. ¿Podríamos hablar también de los líderes judíos? Por supuesto que sí, porque ellos fueron los promotores. El ideólogo del plan, Caifás, él había dicho, es necesario que éste muera, que no toda la nación. Él había sido el instigador de todo eso. Las masas que estaban allí presentes a las puertas del pretorio, ¿eran promotores en alguna medida o culpables? También, porque los gobernantes judíos no habrían podido llevar a cabo sus nefastos planes sin el apoyo incuestionable de aquí de las multitudes. Todos ellos eran culpables. Y eran culpables a ese nivel de promover este asesinato judicial. Pilato, en cambio, ¿qué? Pues Pilato estaba en aquella situación no porque él la hubiera buscado, él no había escuchado informes y había mandado a arrestar a Jesús, no. Eran ellos, los judíos, los que habían estado promoviendo y buscando y le habían presentado al Señor allí.
y le habían creado un problema, porque aquella situación, ya Pilato nos lo ha dejado bien claro, era contraria totalmente a su voluntad. Pero, ¿por qué era mayor su pecado? Está claro que unos pecados son mayores que otros, según nos dice el Señor. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la luz y del conocimiento de la verdad que la persona tiene. Ir en contra de mayor luz, de mayor revelación, de mayor conocimiento implica mayor responsabilidad, mayor pecado. Y en este sentido no hay duda. Los Judas, bueno, pues Judas había estado con el Señor 3 años escuchándole y viéndole. Las multitudes habían escuchado al Señor Jesucristo predicar en sus aldeas, porque se había trasladado hasta donde ellos vivían, y lo habían oído predicar infinidad de veces también en el templo. Las autoridades judías habían estado siguiendo cuidadosamente cada uno de sus movimientos desde el principio de su ministerio público, enviándole para interrogarle una y otra vez. Y ellos mismos habían tenido la ocasión de interrogarle personalmente antes de entregarlo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos estaban, en fin, tenían una gran responsabilidad. Además, ellos tenían un conocimiento muy, muy amplio de la obra del Señor, de esas evidencias de las que antes hablábamos. Las habían visto todas, sabían de primerísima mano. Es más, tenían la palabra de Dios en su haber, que les orientaba, que les guiaba. Por eso eran culpables. Ya recuerdan ustedes lo que el Señor les dijo en el capítulo 15, versículos 24 y 25. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ellos tenían toda la revelación, habían visto todas las evidencias de Cristo que se correspondía con lo que la palabra de Dios anunciaba que haría y que sería el Mesías, y le aborrecieron sin causa. Por lo tanto, eran culpables de pecado. Qué importante es tener en cuenta esto. Ir contra el conocimiento, contra la palabra de Dios, contra lo revelado. Ellos que tenían la ley, la palabra de Dios en toda su extensión, que les permitía, que era el encargo que Dios les había dado para que identificaran al Mesías cuando llegaran, ellos la habían utilizado justo para lo contrario, para condenarle. Nuestra ley dice que es un blasfemo y que tiene que morir. Solamente entresacaban cosas de manera tan sesgada y con unas intenciones tan malvadas, solamente para acabar con Cristo, cuando la palabra de Dios en su totalidad apuntaba y dirigía las miradas de todas las personas hacia Cristo, convenciéndolas de que Él realmente era el Hijo de Dios. Así que ellos eran mucho más culpables. Y hay una advertencia muy solemne también para cada uno de nosotros que conocemos la palabra de Dios, que estamos en relación con la palabra de Dios. Dios nos va a pedir mayor responsabilidad, mayores cuentas por lo que hacemos. No es lo mismo el pecado de alguien que conoce la palabra de Dios que de alguien que no lo conoce. El pecado siempre es pecado, pero la responsabilidad aumenta. Esto es lo que el Señor Jesucristo dijo, recuerdan ustedes, en el Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice allí: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí vemos esta relación entre el conocimiento de Dios y la responsabilidad que cada persona tiene ante Dios cuando desobedece, cuando va en la dirección contraria a ese conocimiento. Bueno, aquí terminan nuestras reflexiones sobre estos versículos y vemos que, bueno, Pilato se vanagloriaba de su autoridad, de la autoridad que creía tener. Bueno, el Señor le demostró que no tenía ni tanto poder ni tanto conocimiento como él creía, que había otros que estaban por encima de él y especialmente Dios estaba en lo más alto. Por otro lado, que hemos visto también que aunque Jesús parecía allí
atado, condenado, lastimado. Sin embargo, era él el que tenía la autoridad y se estaba erigiendo como juez. Él le estaba diciendo a Pilato lo que le iba a ocurrir a unos y a los otros. Él era el auténtico juez. Y, por supuesto, si los hombres pusieron sus manos sobre Cristo, fue posible únicamente porque Dios en su soberanía lo había permitido. ¿Y por qué lo había permitido? Porque este era el plan divino. No había otro modo de salvar a la humanidad. Por eso Dios en su soberanía permitió la muerte de su Hijo. Para salvarnos a nosotros, porque no había otro medio. Pero si no, desde luego ningún hombre habría puesto su mano sobre Cristo. Y esto muestra la grandeza del amor de Dios también, de su misericordia, de su gracia. Dios teniendo el poder para evitar el que su Hijo fuera tratado como lo fue, Dios cedía y lo permitía, todo en aras de que nosotros pudiéramos ser salvados un día por su gracia. No hay otra explicación. Y esto nos debe de llevar, por supuesto, a estar siempre agradecidos a nuestro Dios por tener tanto amor hacia el ser humano, hacia cada uno de nosotros. Bueno, temas complejos, sin lugar a dudas. Que el Señor nos ayude a entenderlos, a aceptarlos y a practicarlos también en nuestra vida. Que formen parte de nuestro ser para que estas grandes verdades nos consuelen y nos ayuden también a veces a seguir el camino duro que el Señor coloca delante de nosotros. Bueno, lo dejamos aquí. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchísimas gracias.